Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad, con pura espíritu ciencia. Querido Rodrigo, ¿cómo estás? Creo que eres la primera persona que viene a este podcast 2 veces, así que ¿cómo estás? Cuéntame. Qué honor ser el primero que viene 2 veces. Muy bien, Mariana, ¿tú? Feliz de estar acá. Muy bien también. Gracias. Mira, en este episodio me gustaría que platicáramos un poquito más sobre ti. O sea, no tanto sobre toda la información tan maravillosa que ya nos compartiste en otro episodio dentro del programa de Mastermind, sino cómo ha sido para Rodrigo atravesar desde el emprender, ser creador de contenido cuando no estaba ni siquiera de moda, porque yo sé que estás en esto prepandemia, tus burnouts, que has caído varias veces en burnout, que también fue lo que te llevó a cambiar a lo mejor ciertas motivaciones. Entonces, como ya has estado en este podcast antes, si quieres nada más en 1 minuto, cuéntanos o si tiene que ver con tu historia de burnout, adelante, pero cuéntanos hoy qué es lo que haces y qué pasó contigo que cambió. No sé si tu camino o hacia dónde ibas, que fue el burnout lo que te llevó a eso. Súper. Qué buena pregunta. Mira, a grandes rasgos lo que hago es, me gusta pensar muy términos genéricos, ayudar a la gente a que gane más, trabaje las horas que quiera y que sea más feliz, ¿no? Todo eso lo hago a través de programas que tenemos con empresas de high performance, felicidad en el trabajo, programas que tenemos dentro de Flow Consulting de high performance también, una incubadora y una aceleradora de negocios digitales que también tenemos para negocios de infoproductos, coaching, consultoría, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, eso es lo que hago. Y en particular el tema que a mí me apasiona mucho es cómo ayudamos a las personas a que puedan tener flow y vivir en flow, ¿no? Flow es estado de la mente donde te sientes en completa armonía con todo, donde en inglés le llaman el effortless effort o el esfuerzo sin esfuerzo, donde estás empujando tus áreas al máximo, pero al mismo tiempo hay una sensación de que no está costando trabajo, donde estás completamente presente e involucrado al momento, porque sé que ahí es donde el ser humano, no lo digo yo, no lo muestran muchos estudios, somos mucho más felices, somos inmunes al burnout, somos mucho más productivos. Y la verdad es que como yo lo veo, para mí el punto de la vida es, lo veo mucho como conectado con mi propósito de vida, enseñar a otras personas a que puedan crear carreras, modelos de negocio y vidas que les permitan poder tener mucho más flow, tener paz mental, libertad financiera, y venir a estar más en esta parte creativa, ¿no? A disfrutar del momento presente y crear lo que a mí me gusta llamar una vida y una carrera o un negocio, dependiendo cuál sea tu, ¿no? Como si eres emprendedor o ejecutivo, pero una vida y un negocio al que no estás tratando de escapar. Creo que hay tanta gente que está haciendo las cosas porque cuando llegue esto, cuando llega tal meta y creo que me he dado cuenta que llega un punto en que dices, aquí es a donde llegas, no hay ningún lugar al cual llegar. ¿Cómo puedo seguir creando una mejor realidad, ¿no? De más éxito económico, un mejor cuerpo, mejores relaciones, pero aquí, desde el presente y disfrutando el proceso. Creo que eso es a lo que me dedico a grandes rasgos. Me encanta. Dijiste algo que me llamó la atención. Dijiste, ganar más, que sean más felices y que trabajen menos. Antes decía trabajar menos, pero para mí es trabajar las horas que quieras, porque no sé si tú lo has experimentado, pero cuando yo entro en flow y hay un proyecto que me emociona y para mí lo que yo busco es cómo creo un estilo de vida en el que trabajo las horas que quiera en la temporada que quiera trabajar esas horas. Me gusta decir que yo no trabajo ni medio tiempo, ni tiempo completo, ni tiempo extra, trabajo tiempo libre. Entonces, hay días que me puedes encontrar en domingo que me obsesiono con algo y me agarro un proyecto y estoy domingos trabajando porque tengo ganas, pero hay veces que digo, es lunes y no quiero hacer nada y no voy a hacer nada. Y evidentemente tienes que crear las infraestructuras para eso, ¿no? Por eso también al principio solo enseñaba flow y productividad y high performance, pero la razón por la que empecé también a enseñar negocios que tenía que ver con mi propósito de vida es, yo sueño con un mundo en donde nadie tenga que prostituir su creatividad, su propósito de vida o su salud mental por dinero. Y sé que en el mundo que vivimos, cuando hablamos a veces de desarrollo personal o de perseguir tu pasión o de solo hacer las cosas que disfrutas, la gente a veces está escuchando y dice,
está increíble, qué romántico suena eso, pero eso no paga las cuentas. Y tengo Es lo que hijos te iba a y decir. estoy acostumbrado a cierto estilo de vida y cosas así que dices, vivimos en la tercera dimensión, ¿no? O sea, tú y yo estamos en la Ciudad de México, que no estamos viviendo como literalmente en los Himalayas meditando. Entonces, si queremos vivir esta realidad y al mismo tiempo disfrutarla, sí creo que la parte económica viene y juega un Importa. papel importante. Dijiste algo, esto importante, ¿no? O sea, voy a trabajar las horas que yo quiera, al momento que yo quiera, en las temporadas que yo quiera. Y puede ser que muchas personas que te están escuchando justo piensen eso, así, ajá, pero eso es como imposible para mí. O sea, yo no voy a poder hacer eso, yo no puedo adoptar ese estilo de vida. ¿Tú crees que esto es posible para todos? Sí, no instantáneamente. O sea, es algo que se trabaja, es algo que se construye. Es algo que se construye, que para mí es muy simple. La palabra es apalancamiento, ¿no? Que es literalmente cómo puedo multiplicar por 10, por 100, por 1000 veces los recursos que tengo. Porque, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Hoy es la persona más rica del mundo, según yo, la última vez que chequé. Y sí, trabaja muchas horas, la gente va a decir, pero no trabaja 1,000,000 de veces más que tú y sí tiene 1,000,000 de veces más dinero que tú. Y es la respuesta, está más apalancado. Entonces, para mí también esa es la clave, ¿no? O sea, si al final del día llega un punto en que creo que no necesitamos, cuando vas desarrollando tus habilidades y las vas apalancando, creo que llega un punto en el que tu capacidad de generar versus tus necesidades, entre más vas abriendo ese gap, para mí eso te va generando todavía más y más y paz mental, ¿no? Que creo que cualquier libro como de finanzas te va a decir, creo que es un poco lo mismo, ¿no? La regla número 1 en finanzas es gana más de lo que gastas o gasta menos de lo que ganas. Y hay dos maneras de hacer eso. Minimalismo y gastar menos, que ahí mucha gente tiene una gran área de oportunidad. Principalmente al principio, el minimalismo, creo que cuando alguien arranca su carrera, y el esencialismo y la frugalidad, creo que son valores importantes cuando alguien está arrancando y está buscando como separarse. Y ya después empieza a hacer, llega un mundo que ya no puedes ahorrar más, ¿no? Entonces se vuelve de cómo hago que mis esfuerzos tengan un impacto 10 veces más grande, 100 veces más grande, para eventualmente ponerme en una posición en la que si tengo ganas de trabajar mucho, lo puedo hacer, pero creo que para mí la distinción es trabajo por pasión y no por obligación. Y creo, suena como una utopía, yo sé que suena como una utopía, no es fácil de llegar, ¿no? O sea, si fuera fácil todo el mundo lo tendría, pero creo que es posible. Y a veces cuando la gente dice, es que eso te va a tomar 2 años, 5 años, aunque te tomara 5 años, 10 años. Claro, no es tanto. No es tanto comparado con cuánto tiempo llevas con Toda la vida que vas a trabajar. un trabajo que odias, que no soportas, que no aguanta mi jefe. Igual digo, aunque tomara muchísimo, vale la pena. ¿Hace cuánto tiempo tú tienes este estilo de vida? Creo que llegué ahí como a los 27 años sin estar consciente que había llegado a los 27 años. Algo por ahí, más o menos, que fue cuando vendí como la primera firma de consultoría. No fue hasta el burnout más fuerte que tuve, que estaba en una sesión de terapia con Brent Howard, que en ese entonces era mi terapeuta, que él había sido coach y terapeuta, es un psicólogo clínico que ha trabajado con atletas olímpicos, CEOs de empresas multinacionales, el ejército de Estados Unidos. O sea, un picudazo, pues. Un picudazo. Y yo estaba en sesión de terapia con él por el burnout que yo había tenido, que me volví completamente disfuncional. Por primera vez no pude trabajar por 6 meses. No podía, igual vino de demasiado estrés en el trabajo, estaba trabajando más de 90 horas y me volví completamente miserable. Y me acuerdo que... ¿Cómo le hacías para trabajar 90 horas? Eso suena como imposible. O sea, lo que normalmente una persona trabaja a la semana son 40, ¿no? 40. Uh-huh. ¿Y cómo trabajabas 90? Me levantaba todos los días 3:30, 4 de la mañana y lo primero que hacía era sentarme, poner música, algún tipo de música que me metía en flow y me clavaba a trabajar. Y hasta que el cuerpo ya no aguantara. Llegó un punto en el que la necesidad de lograrlo y una ilusión de lograr quién sabe qué, ¿no? Porque por eso hoy me repito a cada rato, cada vez que me empiezo a estresar, ese es mi mantra. Aquí es a donde llegas. No hay ningún lugar al cual llegar. Pero en ese entonces yo tenía una ilusión. Había un lugar, quién sabe dónde, Mariana, pero yo tenía el día que llegue. No sabía ni... O sea, no sabías a dónde ibas. Solo sabía que... Pero tú ibas a toda prisa. Más exitoso
en general, ¿no? Como más dinero, más clientes, mejores clientes, crecer más el negocio, pero el mantra era más. Nada era suficiente. Creo que yo le llamo el mantra del overachiever. No mucha gente llegó a donde está con un mantra de no es suficiente. Y esa es la dopamina, que es el neuroquímico más importante de la motivación y la adicción. Yo digo, si la dopamina pudiera hablar, diría, quiero más, no es suficiente. Muy buena para motivarte, pero peligrosamente adictivo si no lo sabes controlar y muy malo para ser feliz. Porque nunca disfrutas lo que logras. Claro. Y entonces, si no es suficiente, no es disfrutable. No era disfrutable y creo que mi personalidad tiende a ser muy obsesiva y creo que agarré una adicción positiva, porque incluso aunque la adicción al trabajo, la gente la critica y todo, sí, creo que te puede hacer miserable en algún momento, pero creo que Darren Hardy escribió El efecto compuesto y dice, creo que mi papá me mandó a terapia y me jodió. Por lo menos estoy agradecido que me jodió de una manera en la que me hice millonario en el proceso, ¿no? Porque todos los papás, o sea, yo creo que fue una adicción que de mínimo dejó algo y luego aprendí, luego dije, ok, creo que todo el mundo que se clava con esta como adicción al éxito o adicción al trabajo, que creo que tú también tuviste esta misma adicción al trabajo, llegó un punto, Navarra Vicán tiene esta frase que me encanta, que dice, ya no creo en una cultura, en un modelo de sacrificio, creo en un modelo de flow. Creo que todo el mundo llega a un como despertar que yo tuve, que fue en esa sesión de terapia con Brent Howard. ¿Cómo fue ese despertar? ¿Qué pasó en esa sesión? Pues de entrada me llegó un burnout que yo ya no podía pensar. Literalmente mi mano derecha, o sea, nos salió mal una estrategia de marketing. Al otro día había quedado con mis amigos de aventarme el paracaídas. Cuando me iba a aventar, estaba bostezando a punto de saltar del avión. Cuando bajé me dijeron, ¿qué tal? Yo sé, o sea, mi sistema nervioso ya no podía, no funcionaba, ¿no? O sea, ya no se podía emocionar, estaba totalmente colapsado ya. Colapsado. Esa noche me levanté, me acuerdo, la misma noche el paracaídas. Yo no sudo ni cuando hago ejercicio. Es muy raro que yo sudo muy poquito. Y me levanté empapado en sudor frío con ataques de pánico y ansiedad. Al otro día, el lunes, me dice mi mano derecha que se iba, que tampoco aguantaba eso, porque creo que no es suficiente, lo llevaba hacia el equipo, me dice, me voy. Me dijo, ¿quieres que te empiece a capacitar a alguien y todo? Yo estaba tan destrozado que, no, vete, bye. Ya de qué decir, o sea, no tenía cabeza ni paliar con nadie. Oye, pero no me importa, o sea, fue un punto que se desplome el negocio, me da igual, ya no puedo. No trabajé como por 6 meses y obviamente busqué ayuda pregunté y conozco muchas personas del mundo de desarrollo personal, high performance. Termino en sesiones con Brent y empecé poquito a poquito. Hace poco que platicamos, tú dijiste que es importante que la pasión la dejes respirar y estoy totalmente de acuerdo. Creo que el burnout empieza a acabarse cuando vuelves a sentir esta motivación interna, como este fueguito. Es como un fueguito muy leve, que si luego lo tapas de responsabilidades y todo, lo vuelves a apagar. Bye, otra vez. Entonces me acuerdo que yo ya como en esto, ya como 3 meses sin trabajar. De vez en cuando tomaba una llamada con un cliente que era importante. O sea, la gente con la que yo me había comprometido, lo seguía manteniendo, que dije, eso es lo único importante, esta es la prioridad, voy a mantener mi palabra con las personas con las que tengo un compromiso, pero a nivel crecimiento de negocio, dejé que todo se desplomara. Ni siquiera tomaba las llamadas desde mi escritorio porque me daba como trastorno de estrés postraumático. Nada más ver mi escritorio me causaba ansiedad. Entonces, hacía lo mínimo posible y en mi tiempo libre me acuerdo que nada más la única obligación que tenía el día era hacer ejercicio, porque sabía que era como la cosa que más me podía sacar de eso. Decía, si ahorita no puedo con nada más, estoy roto por dentro, solo voy a hacer ejercicio. Y en una sesión con Brent le dije, oye, creo que otra vez estoy volviendo a sentir algo de motivación interior. ¿Cuándo estoy listo para volverme a empujar como me empujaba antes? Y se me queda viendo como, estás loco, o sea, no ves cómo acabaste. Y para mí era igual, ¿no? Trabajar de 80, 90 horas a la semana. Literalmente hubo como 2 o 3 navidades seguidas que no veía a mi familia, no veía a nadie, no estuve conmigo, no estuve con nadie. Estuve trabajando, o sea, Navidad y Año Nuevo. O sea, no había un freno en ningún momento. Y me dice, ¿qué te hace pensar que te tienes que volver a tratar como lo que hizo que caías en primer lugar? Y me preguntó, me dijo, ¿cómo sería si pudieras vivir como estás viviendo ahorita? Y me acuerdo que se me salieron las lágrimas y le dije, sería muy feliz. ¿Y no te dio miedo de cómo entonces vas a hacer dinero? O sea, porque es muy común en este mundo que
por la cultura en la que vivimos, uno cree que para conseguir dinero tiene que hacer, que tiene que ser hiperproductivo y que tiene que perseguir la chuleta y no hay tiempo para el descanso. No puedes no hay espacio ni para sentir ni para descansar. Totalmente. O sea, creo que mucho lo que empezó a pasar es, uno entendía la ciencia, o sea, sabía a nivel racional, mi mente sabía que lo que estaba haciendo no era lo más productivo que podía hacer, no era lo mejor para mi salud mental. Primero fue como entender racionalmente que esto no tenía ni pies ni cabeza, pero aunque lo entendía a nivel racional, yo no podía frenar y justo da ese miedo, ¿no? ¿Qué tal que bajo el ritmo y me pierdo y pierdo performance y ya no soy productivo? Creo que lo que me sirvió mucho fue como, creo que el burnout fue un alto que ya no tenía otra opción, ¿sabes? O sea, ya no tenía el mismo drive y me obligó, y algo de lo que también aprendí es, creo que al principio toda persona en su carrera, creo que al principio tiene que desarrollar habilidades, y para desarrollar habilidades tienes que desarrollar músculo. ¿Y qué habilidades desarrollaste tú? Creo que al principio tenía que desarrollar habilidades que eran enfoque, disciplina, a lo mejor marketing, ventas, copywriting, las habilidades que alguien necesita en general para cualquier organización, ¿no? Para cualquier trabajo o para poder empezar a emprender. Pero llega un punto en el que hacer eso ya no te lleva a ningún lugar, porque solo tienes 24 horas en el día y más esfuerzo no te va a hacer crecer. Y cuando el negocio empieza a crecer, cuando tú empiezas a crecer, tienes que buscar cosas más apalancadas, tiene que haber un cambio de valores, tiene que haber... Y es difícil porque tienes que dejar ir a la persona que te trajo hasta donde estás hoy para que nazca la persona que te va a llevar al siguiente nivel. ¿Y cómo fue eso siendo hombre en esta cultura que los hombres están, pues muchos muy atrapados en este programa de debo de ser exitoso para entonces valer? Y ahora sí se está muriendo esa parte de mí porque, como me dices tú, ya no hay opción, o sea, ya no puedo seguir como estaba porque eso me va a llevar a o sea, el burnout ya no te lo permite. ¿Cómo fue dejar ir esa parte de Rodrigo? Una de las cosas que más me sirvió, y creo que nunca he contado esta historia, fue en como en la primera terapia psicodélica que yo tuve, hubo un insight que me hizo un switch que me sirvió muchísimo. Que lo que yo vi en ese viaje era con psilocibina, con hongos alucinógenos, que me dijeron, es que Rodrigo, te la estás pasando muy mal y es porque no estás sabiendo vivir. Y la ligereza en esa terapia es como, pero si quieres vas a tener otra vida, ¿no? Porque al final del día creo que el ego es impaciente porque sabe que se va a morir, pero el ser es eterno porque sabe que va a durar para toda la vida. O sea, va a haber otra vida, no importa. Si quieres echar a perder esta, no va a pasar nada, ¿no? Venda otra vida. Pero eres miserable por la presión que te estás metiendo. Y me puse una metáfora. A mí me gusta mucho hacer snowboarding. Y me recordé el instante en el que una vez yo, por estarme empujando, me fui como a donde en Vail había unas rampas mucho más altas con unos barandales altísimos. Entonces estaba fuera de mis habilidades, subo al barandal, caigo, me pego en el estómago y en las costillas y caigo en la nieve con unas ganas de llorar, y aparte me tengo que arrastrar de la nieve porque me iban a atropellar. Y me acuerdo que dije, ¿qué necesidad de estar haciendo estas estupideces? De estarme trepando este barandal. Entonces me quedo ahí un buen rato, como una hora tirado en la nieve. Cuando finalmente me puedo levantar, me doy cuenta que tengo el hombro, se me zafó el hombro, me acomodo el hombro y esquío hacia la siguiente cabaña. Y ahí me quedo un rato, pido una pizza o una hamburguesa, no me acuerdo, un chocolate caliente, y digo, ay, qué rico se siente descansar. Qué rico se siente descansar. Qué necesidad de estarme subiendo a la rampa, ¿no? Qué necesidad de estarme trepando. Ni siquiera soy atleta profesional, ni voy a competir para Red Bull. O sea, ¿por qué hago eso? Y después de un rato, regreso. ¿Qué pasa después de una hora o 2 horas que estás descansando, tomando chocolate caliente y comiendo una hamburguesa? Te aburres. Entonces me paré y me fui a esquiar otra vez, pero esta vez me fui leve. Dije, nada más voy a ver el paisaje. Después de una hora viendo el paisaje, lo siguiente que pasó es que me dieron ganas de ir a las rampas, pero dije, a las chiquitas, a las que están en mi zona de confort, ¿no? Donde puedo brincar, girar, subirme a los barandales, pero barandales chiquitos, nada de barandales de 3 metros de altura, no sé cuánto midan. Y entonces me voy un rato a los barandales chiquitos. Y después de un rato, no pasan otras 2 horas, empiezo otra vez a sentir confianza, siento mis habilidades bien, ya no me duele. Y digo, ¿y si me vuelvo a subir a la rampa?
Y ahí me cayó un 20 que dije, o sea, literalmente sentí que la medicina me dijo, a ver, o mi inconsciente, como lo quieras llamar, ¿por qué cuando se trata de snowboarding te permites tirarte al piso 1 hora, irte a tomar un chocolate caliente, llorar si es necesario, respirar y poco a poco irte incorporando? Pero el emprendimiento tú no haces eso. En tu negocio, tú te caes, sientes que tienes la costilla rota y el hombro sacado y te paras en este instante y te vuelves a subir. Porque lo que yo noté es que tenía un militar adentro, ¿no? O sea, un Navy SEAL adentro que me decía, me vale madres, no seas débil, te paras, te subes. Y fue tan duro y tan inflexible que eso me rompió. Y al final del día, si tú volteas a ver, lo más fuerte no es lo que es rígido, sino lo que es flexible. Porque lo que es flexible puede aguantar los golpes que sea. El flow es flexible. Y fue cuando empecé a entender que esta mentalidad rígida de disciplina, sacrificio, ¿no? Hustle and grind, empújate a toda costa, me había llevado a cierto nivel, pero es lo mismo que me había quebrado. Y si yo quería poder seguir trepándome en los banales de 3 metros de los negocios, yo tenía que desarrollar esa misma flexibilidad, esa misma compasión. Y ahora le llamo, cuando sales de un burnout y vas regresando a la disciplina, me gusta este concepto que como que yo inventé para mí mismo, que le llamo gentle discipline o disciplina gentil, que es claro que vamos a regresar a la estructura, claro que vamos a regresar al enfoque, claro que vamos a regresar a empujarnos, claro que nos vamos a volver a trepar al barandal de 3 metros si es necesario, pero de forma gentil, ¿no? O sea, cuidan, descansando, primero recuperándome, dándome el tiempo que necesito para poder volver a tener enfoque, volver a tener drive. Y lo que he encontrado es que me dio muchísimo miedo, pero en retrospectiva, hoy ya no me exijo nada que no quiero. O sea, ya no hay exigencia. Y los resultados no mienten. El negocio crece más, gano más dinero, estoy más tranquilo, porque creo que ese esfuerzo extra o ese sacrificio va cambiándose por disfrute, que al final ya te da más energía, te vuelves más productivo, te vuelves más creativo. Y cuando digo más productivo, la gente piensa en productivo como yo pensaba antes, como sentado en la esquina viendo la pared en el escritorio. De hecho, ya no tengo el escritorio viendo la pared, tengo aquí una ventana, porque hasta me recordaba el sentimiento de te sientas y estoy castigado, ¿no? O sea, no te paras de esta silla hasta que no termines esto, hasta que no logres tus KPIs. Y se ha cambiado por una productividad más creativa, que digo, no tengo que trabajar tanto. Si mi mente es más creativa, puedo encontrar otras maneras de hacer las cosas de una forma en la que la disfrute más y acercarme un poquito más, no preguntarme cada vez cómo hago que el trabajo se sienta como juego, como algo que disfrute. Otra vez que sienta como no me tengo que subir al barandal o no me tengo que obligar a lograr las metas. O sea, dices que se murió el Navy, o sea, dejaste ir al Navy SEAL. Dejé ir al Navy SEAL, que creo que era una parte incluso violenta dentro de mi cabeza de cómo me trataba. Y o sea, esa muerte, porque vivimos muchas muertes, ¿no? Entonces esa muerte dejó ir a esta parte violenta, este Navy SEAL que exige, disciplinado, y surge no sé si es un SEAL, pero es un gentle discipliner que te da mucho más permiso a ser. Dime algo, ¿este fue tu primer burnout, este burnout fuertísimo que te dejaste de trabajar 6 meses? No, solo fue el más fuerte. Creo que experimenté burnout como desde los 18, 17, 18 años, cuando nació conmigo, nada más que no lo reconocía como burnout, pero desde que nació en mí el deseo como de ser exitoso, hacer dinero, crecer negocios, desde ese momento creo que vino desde un lugar de insuficiencia, de que yo sentía que tenía que probar algo, y creo que ahí eso hizo que me empezara a empujar de más. Solo que yo iba sin entender, porque había épocas donde estaba muy motivado y tenía mucho empuje, y luego había épocas donde sentía que no podía, me sentía súper estresado por todo el sobrecompromiso que me había metido hasta la universidad, ¿no? Meter demasiadas materias mientras estaba emprendiendo, mientras tenía este proyecto, y no entendía por qué de repente tenía muchísimo entusiasmo, muchísima emoción, muchísimo flow, y luego colapsaba. Y luego muchísimo entusiasmo, flow, colapsando. Y creo que me la vivía así, Mariana, hasta que el negocio y las cosas empezaron a crecer hasta un punto que esos colapsos empezaron a ya salirse de mi control y tuve que meterme a entender qué es lo que me estaba pasando, porque creo que antes era un poco controlable, ¿no? Era más controlable, y hasta que se volvieron tan fuertes que fue que tuve que meterme a entender, ok, esto no es normal. Y fue cuando entendí lo que era el burnout, me metí a ver la ciencia, me metí a buscar ayuda. Pero creo que hay mucha gente que vive de burnout en burnout en burnout y no tiene idea, como que vive así, es su modo operandi. Lo normal. O no se hace consciente, de repente dice, ay, no sé por qué antes tenía tanta energía y luego ya no tengo, y tienen estos picos donde arrancan y se caen, y viven una vida así.
y nada más lo normalizan, que creo que es lo que a mí me pasaba. ¿Y cuál fue el burnout que te hizo llevar a buscar información? El primero fue cuando vendí la firma de consultoría. Ese fue cuando me quedé sin empresa, sentí que tenía una pérdida de identidad, sentí que dije ya no sabía quién era, ¿no? Cuando la gente me decía, ¿quién eres? Trabaja 90 horas a la semana y de repente ya no hacía nada. Entonces, odiaba que me preguntaban quién eres, porque mi única respuesta es, tenía una empresa. No, o sea, me había olvidado completamente en el proceso. Ese fue el primero, porque por el background de, o sea, había estudiado coaching, había estudiado psicología, solo que me había desconectado mucho de la autoexploración en tanto trabajo, ¿no? Entonces sabía lo suficiente para dar los talleres que dábamos, pero creo que estaba viendo como dos caras, ¿no? Era muy bueno predicando, pero no lo estaba viviendo yo. Me gusta mucho como Ram Dass habla de este concepto que dice que casi todos los psicólogos son psicólogos de 9 a 5, ¿no? Que de 9 a 5 son expertos en la mente y todo el demás tiempo son neuróticos. Creo que por lo menos ese era mi caso, ¿no? Sabía mucha información, pero no lo vivía. No lo habías bajado, claro. Qué importante es la autoexploración, ¿no? O sea, pareciera como que es la brújula que te va a decir qué es lo que nos mantiene en conexión, cuerdos, coherentes, íntegros en nosotros, porque es bien fácil perderse por los premios de la cultura, el éxito, el dinero, especialmente hombres, si tienes mucho, eres un gran proveedor, entonces vales en esta sociedad. O mujer, si también hoy en día, ¿no? Las mujeres estamos súper masculinizadas, o sea, estamos jugando el juego masculino de ir por el éxito y pareciera como que la brújula interna que te dice, esto sí, esto no, por allá ya no, hacer consciente de todas estas cosas, es que es la autoexploración, es la autorreflexión, es que te volteas a ver y decir cómo yo estoy viviendo la vida que tengo. ¿Me gusta? ¿Quiero? ¿O me estoy haciendo pagar precios terroríficos? Totalmente. Y creo que hay un cambio de valores, porque en mi caso, cuando arranqué, era un sentimiento de que tenía que probar algo. Luego se volvió como una búsqueda de esta cosa que te digo, ¿no? De este lugar que iba a llegar. Y hace poco tuve como un insight que suena muy obvio, pero me cayó muy fuerte, que estaba muy estresado. Esas veces, yo a veces me llevo a niveles de estrés que siento que quiero vomitar. Y creo que desde ese día eso paró. Donde salí a caminar pensando en un problema sobre trabajo, sobre el negocio, me estaba abrumando y dije, ya me metí otra vez en este problema, ¿cómo simplifico esto? Y mientras pensaba, me di cuenta que me lo estaba pasando muy mal. O sea, que internamente, ¿no? O sea, el estado interno, yo estaba viendo un infierno dentro de mi propia cabeza y dentro de mi propia biología, ¿no? Estaba lleno de cortisol, de adrenalina y mi estrés era por cosas de crecer el negocio, ¿no? Y caí en cuenta de algo que me cayó como una verdad tan clara que dije, el día que mi negocio gane 10 veces más o 100 veces más, el día que mi mensaje impacte a 10 personas más o 100 personas más o 1000 personas más, o sea, el día que yo crezca de forma exponencial, este problema que estoy enfrentando en este instante no se va a acabar. Mis ganas de querer vomitar y estar ansioso por un deadline o porque algo no está saliendo como quiero, eso no se va a acabar con más dinero, no se va a acabar con más éxito. Y fue como una conciencia de romper la ilusión. Y dije, yo empiezo a disfrutar mi negocio hoy, porque esto es un videojuego, me voy a morir. Y si yo no disfruto el negocio que tengo o el trabajo que tengo, si me estás escuchando, ¿no? Pero si yo no disfruto el videojuego hoy, no lo voy a disfrutar cuando gane 10 veces más, porque ya gano 10 veces más de lo que ganaba en algún momento, que yo pensaba que cuando ganara 10 veces más iba a ser feliz y la vida iba a ser perfecta y yo iba a vivir de vacaciones sin estrés, todo iba a fluir y nada más iba a hacer las cosas que yo quería. Dije, no, yo empiezo a vivir esa vida que me estoy imaginando, la empiezo a vivir hoy, pase lo que pase, cueste lo que cueste, no importa si afecta a los KPIs, si afecta a las métricas, si afecta el crecimiento. Yo me salgo de este tren de, como que le dije a la vida, yo ya no te creo. Yo ya no prostituyo ni mi creatividad, ni mi propósito de vida, ni mi felicidad, ni mi salud mental por más dinero o por la siguiente métrica o por performance en las redes sociales. Ya no juego porque ya te creí mucho. Es como decirle a la vida, ¿no? Ya te creí muchas veces. ¿Pero tú crees que fue la vida o más bien fue el ego? Porque la vida, yo creo que la vida es la mejor maestra. O sea, la vida es la mejor madre. La vida es la madre, o sea, es la que nos da todo. Totalmente. Más bien que nos cuentan los cuentos de tienes que perseguir, tienes que lograr, tienes que no sé qué. Pues ese es el ego la historia de expectativas que se construyó por la cultura en la que vivimos.
Totalmente. Creo que cuando me refería a la vida, o sea, como me refería a esa cosa externa, ¿no? Llámale como ego, la creencia de éxito o la cultura colectiva, la creencia colectiva que nos han hecho como creer, pero sí fue como un insight, Mara, como muy, o sea, como que cayó el 20 en serio, ¿sabes? Como que dije... Esta vez sí cayó en serio. Porque ubicas que hay veces que cae, que es como que ya lo sabía, ¿no? Pero hay veces que te cae con un peso que dices, ya entendí. O sea, se cae, sí. O sea, como que Sí, lo se entiende siente todo el en el cuerpo, dice, ya entendí. Exacto. Un poco como que te pasó lo que dice Neville Goddard, ¿no? O sea, voy a asumir la emoción del deseo cumplido. O sea, el deseo de yo tener esa vida lo voy a asumir ahorita. Y esa es una de las formas de manifestación, de hecho. Pero te tienes que dar cuenta de todos estos insights que te están sacando de que tú puedas ser la persona que puede recibir esa vida. Totalmente. Porque si no somos la persona que puede recibir esa vida, la vida te la va a dar, pero no la vas a poder tomar. Y no sabes la cantidad de personas que creo que me ha tocado por el tipo por cómo arranqué mi carrera, que arranqué coachando en empresarios muy exitosos, que ellos ya tienen las cosas económicamente a las que a mí me gustaría tal vez llegar algún día, ¿no? Y que mucha gente aspira. Y muchas veces, por lo menos cuando empiezo a trabajar con ellos, no son más felices, ¿no? O sea, eso es un como 20 que es... Creo que llega un punto en el que más dinero ya no te hace más feliz y entonces el trabajo es hacia adentro, que es cuando la gente lo empieza a hacer. Hay un momento donde sí, ¿no? Cuando no puedes pagar las cuentas y todo, sí creo que más dinero te hace más feliz. Y sí, o sea, los dineros solo solucionan los problemas de dinero. Hay mucha gente que es infeliz por problemas de dinero, pero cuando ya no es un tema económico, sí creo que llega un punto en el que dices, o empiezo a ver hacia adentro, o empiezo a ver hacia adentro y como dices, ¿no? O sea, todo el principio de manifestación y todo es sentir que ya lo estoy viviendo. Pero incluso hay un video que me gusta mucho de Cartwell que tiene en redes sociales, que le preguntan sobre la manifestación y dice, pues que el problema ni siquiera es la manifestación. O sea, cuando en serio conectas con que la abundancia no está allá afuera, sino que está aquí adentro, no que cierras los ojos y dices, agradeces y disfrutas el momento presente, llega un mundo en que dices, ya si llego o no llega, ya me da igual, porque lo que estaba buscando allá afuera está aquí adentro. Ya lo tengo adentro. Y entonces ya no te quemas y tienes más energía y se vuelve contraintuitivo, ¿no? Porque dejo de perseguirlo, pero diría la manifestación empiezo a traerlo, ¿no? Pero desde el flow es, dejo de sacrificarme y empiezo a fluir. Sale una energía que digo, ¿de dónde está saliendo esto? Una creatividad, regresa el disfrute y el driver. Creo que la gente, el miedo, regresando a la pregunta que hiciste, ¿no te daba miedo dejar de empujarte, dejar de sacrificarte? Me daba pánico. Porque esa gasolina me había traído a donde yo estoy. Me daba terror dejarme de maltratar psicológicamente, porque dije, ¿qué tal que me dejo de maltratar psicológicamente y me vuelvo un fracasado? Y me acuerdo que hasta hice un ejercicio, llegó un mundo que dije, ¿es esto o me mato? Me senté a escribir y a aceptar el fracaso. Dije, ¿cómo podría fracasar en todas las cosas que yo quiero y de todos modos disfrutar el presente? Porque igual me voy a morir, estoy siendo miserable, yo ya no puedo seguir así. Y lo que me di cuenta es que esa gasolina, que era como un tipo de gasolina tóxica, que sí me empujaba, pero era extremadamente tóxica y me estaba quedando por dentro, vino una nueva gasolina, ¿no? Que fue el flow, el disfrute, la pasión, el drive. Y fue como cambiar el cortisol y la adrenalina, que se sienten horribles dentro del cuerpo, a cambiarlo por dopamina, norepinefrina, serotonina, que literalmente es otro como cóctel de neuroquímicos que también trajo drive, pero ahora trajo más creatividad, trajo disfrute, y siento que este es el cóctel de neuroquímicos que te vuelve inmune al burnout. Si lo sabes manejar y no... Hay gente que de repente se quiere seguir sintiendo así, entonces ahora vuelve a generar estrés, pero si tú aprendes a manejar el estrés y lo usas a tu favor y no en tu contra, y lo usas, que es el estrés no es más que energía de activación, y lo usas para que se vuelva la puerta de entrada a todos estos neuroquímicos, que de hecho son los mismos que tienen los antidepresivos, como la serotonina, creo que es la clave para seguir logrando éxito económico y éxito material y éxito como en el mundo físico, pero también pasártela bien, que al final del día sí creo que es una experiencia interna, de qué carajos nos sirve hacer tanto dinero o éxito en los negocios y todo. Cuando le preguntan a Elon Musk cómo ser como tú, él contesta, dejen de preguntar cómo ser como yo no soy tan feliz. Entonces... Oye, y o sea, después de este burnout, ¿has vuelto a caer en burnout? ¿O ya cayó el 20 y ya cayó? No en un burnout severo, o sea, como no igual hablamos la otra vez que igual que yo te entrevisté y todo como en las etapas del burnout. Sí empiezo a caer en las primeras etapas, que es en la etapa en la que ya no me siento tan motivado o que empiezo a
como sentirme un poco apático hacia el proyecto, pero lo veo venir a 10,000 kilómetros. Y entonces arranco mis protocolos de burnout, de recuperación, y no, o sea, ya no llego a la etapa de colapso del burnout, donde se me cae todo y donde digo, cierra el negocio y yo estoy en depresión, etcétera, etcétera. A ese punto ya no me he llevado desde ese insight. ¿Cuáles son 3 señales que tú sabes que te estás llevando a burnout? O que estás en las primeras, estás en las primeras etapas de burnout. Estoy irritable, me pesa levantarme. O sea, yo sé que tengo que frenar y que tengo que hacer cambios duros cuando me empiezo a ser consciente que estoy despertando y digo, no, quiero seguir despierto. Quiero seguir dormido. Digo, quiero seguir dormido. Cuando siento eso, sé que falta tiempo para que me lleve a una crisis de salud mental, pero sé que ya no la estoy pasando bien. Entonces, desde ese día empiezo a hacer cambios. Me gusta levantarme, lo tengo como en mi ideal de emociones, lo tengo como levantarme con el mismo entusiasmo que me levantaba como cuando era niño y sabía que había llegado Santa Claus. Los días que no siento ese entusiasmo por mi negocio o por la cosa que voy a hacer en el día de Santa Claus llegó. Está muy alta tu expectativa. O sea, no todos los días se pueden sentir a Navidad. No todos los días, pero me gusta aspirar a eso. Y si no siento, y creo que en niveles, ¿no? No todos los días lo sientes así. Porque, o sea, yo me considero una persona que amo vivir. O sea, amo la vida, me fascina mi vida. Y no todos los días se siente a Navidad y aún así amo la vida. O sea, no dependen de una emoción. No, pero eso no quiere... A ver, a mí me gusta... O sea, igual, tal vez Shahar habla de esto, ¿no? O sea, ser feliz no quiere decir que siempre vas a estar feliz. Y si un día no me levanto con esa expectativa, no, pero me gusta aspirar a eso. O sea, cuando lo tengo en cómo me gustaría levantarme todos los días, me gusta aspirar a eso. No estoy diciendo que si ese día no siento eso, entonces ya tengo burnout. Me gusta, o sea, como literalmente como mi techo me gusta levantarme de esa manera y sé que si esa escala baja al punto en el que quiero seguir dormido y no me entusiasma el día para nada, o sea, el nivel de entusiasmo, ¿no? Como que mido el entusiasmo a levantarme. Mi tope es levantarme como cuando era niño y sabía que había llegado Santa Claus. Pero si el punto y aspiro y siempre busco cómo puedo hacer que mi vida me entusiasme tanto. Y a lo mejor no lo voy a lograr hoy, ¿no? Pero aspiro a que me gusta tener ese nivel de entusiasmo. Y a veces lo vivo y lo disfruto y tengo épocas donde estoy disfrutando un proyecto a ese nivel y me despierto a las 4 de la mañana sin despertador, nada más porque debería estar dormido, pero tengo tantas ganas de levantarme a hacer esa cosa. Eso es como me llena vivir así. Y no lo tengo siempre, tienes toda la razón, no lo tengo siempre. Pero cuando esa cosa baja y no le hago caso y sigue bajando hasta el punto en el que digo, no tengo ganas de levantarme, quiero seguir dormido. Esa es tu señal. Me pesa levantarme. Esa es mi señal de que sigues así y vamos a colapsar, entrar en burnout. Sé que empiezo a estar cínico, me empiezo a conectar al trabajo, empiezo a hacer las cosas nada más por hacerlas. Y es ahí donde meto freno en mano y digo, no me importa, o sea, tengo que simplificar algo, tengo que eliminar algo, delegar algo, dejar ir algo, rechazar un proyecto, pero hay algo que ya no se va a hacer, pero yo necesito abrir espacio para descansar y para que vuelva a recuperar esa energía. Y sé que haciendo eso, de hecho, me vuelvo más productivo a largo plazo. A lo mejor no ese día, ¿no? Pero cuando volteo a ver el flow de todo el año, sí sé que a largo plazo es lo que me trae más disfrute y más productividad también. Ok, entonces, irritabilidad, ¿te pesa levantarte? ¿Algún otro? Sí, siento prisa, como un sentimiento de prisa, urgencia y presión hacia hacer las cosas, incluso dentro de mi propio negocio. Como que hasta empiezo a sentir como que llámese cliente, alianza, equipo, como que siento que le debo algo a alguien y me siento un poco como regresando a como cuando era niño, ¿no? Que ya viene el examen y hay tarea o sea, como que empiezo a sentir este estrés de, ¿sabes? De que vas a reprobar la materia y empiezo como a hacerme hiperconsciente porque sé que eso mata la creatividad. Noto que grabo los videos porque los tengo que grabar, no porque los quiero grabar. Y yo ya sé que regresando al tema de los hábitos, hay como un mecanismo que me gusta mucho que dice, si X, entonces Y, ¿no? Si pasa X situación, entonces hago esta situación. Y es como un anclaje. Entonces, si yo llego a sentir el punto en el que siento ansiedad, presión o demasiado estrés hasta el punto en el que siento que eso está bloqueando mi creatividad, entonces, literalmente me siento a escribir a ver que a veces es literalmente un sentimiento de insuficiencia, a veces es miedo a no lograr el resultado, pero me siento a hacer introspección
y o me doy el día o me pongo a meditar o me pongo a hacer lo que sea que yo necesite hacer para volver a hacer las cosas desde mi centro, no desde la comparación o desde el van a pensar que no soy suficiente o desde tengo este deadline. De ser posible, siempre y cuando no sea algo catastrófico, voy a empujar cualquier deadline, voy a hablar, renegociar con cualquier persona ese deadline. Entiendo que el mundo no se va a caer sin un posteo, un contenido un día. Como que literalmente digo, he creado una estructura en la que el mundo no se caiga si esto no pasa, y busco, si necesito darme un día para como recentrarme o el tiempo que me tenga que dar, como que sé que a largo plazo eso me va a hacer más productivo y va a hacer que lo que pienso es, si yo puedo seguir en el juego 20 años después, versus cuánta gente no arranca un negocio y se quema, arranca un negocio y se quema, arranca un negocio y se quema y tira la toalla. Entonces creo que se cambió por una mentalidad más a largo plazo, es decir, no hay prisa, ¿no? O sea, no hay prisa. ¿De qué sirve que lance otro video de YouTube o otro reel o vaya a cierre a otro cliente? Si lo voy a hacer sin ganas, de todos modos seguramente no lo voy a ver tan bien porque lo estoy odiando y nada más lo estoy haciendo por hacerlo. Entonces el protocolo. Si yo ya no me siento bien, me doy espacio para regresar a mi centro y cuando estoy en mi centro, ahora sí desde ahí me dan ganas de hacerlo otra vez. Esas serían como las 3 señales. Ok, bien. ¿Y qué haces cuando te llegan estas señales? ¿Cuáles son esos protocolos? O ¿cuáles son tus rutinas? Creo que es una... el último que te conté, creo que es ese, ¿no? O sea, como literalmente darme el día o darme el tiempo que yo necesite para regresar a mi centro. Y cuando la gente me dice, ¿pero cuánto tiempo es? Mi respuesta es, el iPhone se tarda en cargarse lo que el iPhone se tarda en cargarse. Al iPhone, o sea, si yo me tengo que salir ahorita y mi iPhone no tiene pila y está cargando, a mi iPhone no le importa si ya llegó el Uber o si hay alguien esperándome o si tengo prisa. Al iPhone le importa un carajo tus deadlines. Se tarda en cargarse lo que el iPhone se tarda en cargarse. Entonces, cuando se trata de mi máxima creatividad, prefiero operar con el iPhone, prefiero cargar el iPhone cuando tiene 80% de batería o 70% a esperarme a que ya se le acabó la batería, ¿sabes? Pero si el iPhone ya se le acabó la batería, es entender que hay como una derrota ahí, ¿no? Como un rendirme de decir, dude, estás muy apegado a este resultado, calculaste mal los deadlines o sea, o calculaste mal los deadlines o te sobrecomprometiste, o sea, algo hubo mal en cómo calculaste, aprende de esto, calcula mejor a la próxima, ríndete, perdiste esta batalla, pero no pierdas la guerra. Entonces, carga el iPhone, recupérate, reestructura la estrategia para la siguiente vez. Pero ¿cuáles son esas formas en las que tú te recuperas? O sea, como meditación, journaling, ¿Qué tipo de meditación haces? ¿Cómo es? hago diferentes, ¿sabes? Pero típicamente la que más me ayuda cuando tengo burnout es enfocarme, la aprendí de Ram Dass, literalmente nada más empiezo a imaginar cómo una energía entra a mi corazón y es más o menos como la meditación típica de mindfulness donde te enfocas en la respiración, pero me centro en el corazón y empiezo a imaginarme como una neblina que entra a mi corazón y cuando saco el estrés. Entra y sale. Esa en particular me sirve mucho cuando siento que estoy sintiendo burnout. Literalmente siento como si la energía de las plantas, de la naturaleza, todo estuviera entrando, como sacando todo el estrés y toda esta ansiedad y sanando hacia afuera. Esa me sirve mucho. Journaling, tengo muchos tipos de journaling dependiendo en qué fase el burnout esté. Pero me gusta mucho, a veces nada más como las morning pages de Julia Cameron ayudan mucho. A veces nada más introspección sin ningún tipo de estructura en particular. A veces hay EFs donde trato de decir si el burnout pudiera hablar, ¿qué diría? Si el descanso pudiera hablar, ¿qué diría? Y escuchar como a todas esas partes de mí y poner a que hablen en conjunto. Y creo que la que es más clave, 2 que son clave. Flow, buscar cualquier cosa que me dé flow. Que sienta que me pierdo totalmente el momento presente. Puede ser ejercicio, puede ser ir a correr, puede ser caminar en la naturaleza. Y típicamente no es un flow anclado al resultado en este momento. Si me estoy quemando, busco tener flow fuera del trabajo. Y ejercicio, pesas, principalmente pesas, con las piernas y con los brazos, pero las pesas porque sé que eso va a incrementar los niveles de testosterona que y va a reducir el cortisol. Entonces, creo que es eso, como ejercicio, meditación, journaling para hacerme consciente y darme espacios y flow fuera del trabajo. Y eso es clave, tiene que ser fuera del trabajo porque como que el flow está bloqueado en el trabajo cuando estoy cayendo en burnout. Entonces tengo que como
sé que si entro en flow, el cóctel de neuroquímicos van a ser un antidepresivo natural para el cuerpo. ¿Cómo es un flow fuera del trabajo? ¿Cómo se ve? El que más me está funcionando ahorita es bajar a 60 kilómetros derrapando en patines. Entonces, pero porque es algo que a mí me mete en flow. A lo mejor si la gente está escuchando puede... O sea, es como un hobby. O sea, es un hobby que te gusta mucho que no tiene que volverse una fuente de ingreso. Exactamente. Como algo que me mete en flow sin darle a esa actividad la responsabilidad de que pague las cuentas, ¿no? Entonces... O sea, por ejemplo, si a mí me gusta bailar, ese es mi flow, fuera del trabajo. Totalmente. Mucha gente me dice, oye, a lo mejor bailar, es cocinar, es para otras personas, es... Noto que primero es algo como muy selfie, o sea, como algo sobre mí, como hacer ejercicio o perseguir una de mis curiosidades que no tiene nada que ver directamente con mi negocio. Creo que eventualmente siempre perseguir tu curiosidad va a ayudar a crecer el negocio, pero a lo mejor aprender de... cuando me dio burnout o sentía que tenía burnout última vez, empecé a aprender de Feng Shui, Vastu Sastra, empecé a aprender más sobre espiritualidad. Es como que me clavo mucho en cosas que me interesan y cosas que están externas. Y después noto que empiezo a veces que me puede servir usar esas cosas nuevas que estoy aprendiendo, que no tienen nada que ver con mi negocio, para ayudar a mis amigos. Entonces, porque crea conexión, me regresa a una de las cosas que te hace sentir el burnout, que te sientes inútil. Entonces me vuelvo a sentir útil, empiezo a decir, ay, puedo servir. Pongo mi servicio a talento con amigos, con familiares, me empiezo a sentir útil, empiezo a crear como un feedback positivo y de repente empiezo a notar que eso mismo digo, si esto te sirve a ti, de repente es como, ahora quiero ayudar a mis clientes. Entonces como que empiezo a enfocarme mucho en servir a mis clientes, veo que están teniendo resultados, digo, ok, lo que hago es útil, no soy un inútil que no sirve para nada del todo, que es muchas veces lo que te dice la mente negativa en burnout, y dices, ahora quisiera más clientes. Ay, me voy a meter a aprender más marketing. Y entonces como que noto que a veces esta curiosidad cuando regreso al flow empieza mucho como en espiritualidad, desarrollo personal, luego evoluciona como a servir a otros, luego eso se transfiere a creatividad, innovación en el producto y luego eso pasa a quiero más clientes, marketing, modelo de negocio y de repente es como, ok, ¿cómo escalo esto? ¿Cómo escalo el equipo? Y de repente estoy en productividad y de repente como que el flow lo jalé desde algo totalmente que no tiene nada que ver, ¿no? Como Feng Shui o Vastu Sastra, que fue lo último. Es que tiene que ver eso con que tú escales negocios digitales. No tiene nada que ver directamente. Pero esa misma como mente fluyendo pasó de acá. Literalmente empecé a estudiar Feng Shui y diseño de interiores y todo. Me empezó a interesar el tema y empecé a ayudar a amigos míos que estaban rediseñando sus sets para YouTube. Y entonces empezamos a hablar, les decía, ay, conéctate y te digo, y les empezó a pasar eso. Y de ahí eso empezó a pasar a entenderme en mi propio proceso, leí mucha espiritualidad, escuchaba podcasts de espiritualidad porque no quería ni pensar en negocios, Mariana. No quiero saber de negocios, no quiero saber de escalamiento, no quiero que me hables de métricas financieras ni de KPIs, pero eso mismo, lo que quiero que, o sea, si la gente que está escuchando entiende es como tu mente empieza a calentar, empieza a agarrar tracción, se empieza a poner fuerte, los neuroquímicos se están conectando, ¿sabes? Entonces el cerebro empieza como a nutrirse y de repente es creatividad y de repente la misma creatividad que estás visualizando porque otra vez ya te sientes bien, dices, ¿cómo quisiera estas ideas que tengo hacerlas realidad? Y entonces tu creatividad se va hacia allá y dices, ok, pero para eso no lo puedo hacer solo, necesito equipo, ok, ¿cuáles son las estructuras? Ok, entonces empiezas a pensar en, no sé, Scrum o metodologías de Project Management y de repente dices, ¿cómo pasamos de la espiritualidad a cosas hiper como de Project Management o corporativo o de KPIs y de métricas de negocio? Es porque es la mente siendo creativa, solo que no la estás asfixiando. Y cuando la dejas que se fortalezca, aquí otra vez se vuelve fuerte, que es, podemos decir, que es como femenino, ¿no? Permite nutrirse, sanarse, el músculo se recupera, que es así, todo así crece en la vida. Cuando tú vas al gimnasio, el músculo se tiene que romper para que crezca, eso se llama hipertrofia. Y creo que es así, lo sanas, le haces un masaje, dejas que otra vez el músculo se fortalezca, que esté listo para el performance y antes de que te das cuenta, es contraintuitivo, pero dejas de enfocarlo en el negocio o en el trabajo o en lo que sea que hagas, en tu craft. Y de repente tienes más energía y más drive para hacerlo. Pero aprendes que lo que te dio la fuerza fue no asfixiarlo. Que la estructura y la disciplina que metas no sea tanta que asfixia la creatividad, que asfixia la pasión, que asfixia el disfrute. Y si tú aprendes a mantener este balance en el que agarras la disciplina, agarras la estructura para canalizar tu energía creativa,
Entonces eso te va a hacer mucho dinero y va a ayudar a muchas personas y va a crear modelos de negocio, infraestructuras, y es necesaria la estructura, es necesaria la disciplina. Todo eso es necesario. Pero si eso no respeta, si la disciplina y la estructura empieza a asfixiar a la creatividad, al disfrute, eventualmente se seca completamente y te patea un burnout para que aprendas, para que te reconectes con eso. Y creo que la vida te va a seguir poniendo este mismo burnout hasta que no aprendas la lección del flow, que para mí el flow es lo que pasa cuando se junta la disciplina con el soltar, cuando se junta el enfoque con el desenfoque, cuando la creatividad y la productividad se vuelven uno, el flow es lo que pasa. Y para mí el flow es cuando aprendes a no tener etapas de hiperproductividad donde te llevas al límite y te rompes para que luego tengas que pausar 6 meses para reconstruirte, que mucha gente vive así. El flow es lo que pasa cuando aprendes a sostener este ciclo constante en el que están pasando las dos cosas al mismo tiempo. Y esta forma de sostener las dos cosas al mismo tiempo, ¿de qué crees tú que se trata más? ¿De tus prácticas diarias? ¿De qué? Creo que son prácticas diarias. O sea, sí creo que hay prácticas diarias que te llevan ahí, prácticas y mentalidades diarias. Porque creo que la práctica por sí sola tiene que venir con una manera específica de entender la práctica y de cómo pensar sobre la práctica y la intención de por qué estás haciendo la práctica. Creo que si solo le dices a la gente, haz esto y ya, tampoco sirve, porque a veces ya no saben ni por qué lo estamos haciendo. Y yo creo, no sé cómo es para ti, pero yo no tengo siempre la misma práctica. Yo no hago siempre la misma meditación o siempre el mismo tipo de journaling. Creo que es algo muy como de pop de desarrollo personal, ¿no? O porno de desarrollo personal. Este es el hábito que si tú nada más haces el resto de tu vida, creo que lo que pasa es que un hábito te sirve o una práctica te sirve hasta el punto en el que te saca del hoyo en el que estabas, te convierta en otra persona, por lo tanto, la trasciendes. Y luego tienes que ir en busca de más prácticas. Como que ahora la llevas en ti, en tu forma de ser. Es como, exacto, yo regreso a esta meditación del corazón de Ram Dass cuando siento que me estoy quemando. Llega un punto en el que siento que ese amor propio, esa suficiencia, esa paz interior ya la traigo en el trabajo. Llega un mundo que digo, espérate, tengo muchas cosas que hacer hoy, no tengo tiempo de sentarme 1 hora a estar escuchando mi corazón y siento que no lo necesito, estoy bien, gracias, ¿no? O sea, no necesito que me sanen, necesito que me dejen trabajar. Y entonces ahí tengo una época en la que estoy así. Y entonces creo que sí, reconociendo, por eso uso el modelo que te digo, si X, entonces Y. Entonces yo todas mis prácticas las tengo. Si me siento de esta manera, entonces Y. Si estoy en tal situación, entonces Y. Entonces como que yo ya sé que cada práctica responde a un estado o a una situación en particular. Incluso es como un sistema operativo, ¿no? En el negocio lo llamo un sistema operativo, pero en el mundo personal lo llamamos una práctica. Pero es lo mismo, ¿no? Si por ejemplo, lo trato de pensar en ventas, ¿no? Como si el prospecto hace esto, entonces este es el protocolo que se hace en un sistema de ventas. Bueno, es lo mismo a nivel interior. Si te entiendo bien, es un montón de prácticas diarias que no van a ser las mismas. Exacto. O sea, esta herramienta, esta cajita de prácticas o tu biblioteca de prácticas no van a ser las mismas para todo momento ni para toda la vida. Según lo que vas sintiendo, y yo rescato eso de ahí, o sea, viene con una toma de conciencia de qué es lo que necesitas. O sea, exacto, la práctica va a estar dirigida según lo que necesitas. No es hacer la práctica por hacer la práctica. Es hacer una práctica alineada a lo que estás necesitando y cómo vamos a tener muchas necesidades nuevas o descubriendo necesidades que antes no sabíamos que teníamos. Probablemente las prácticas que tengas en tu cajita o en tu biblioteca ya no te funcionen y te vayas a tener que ir a buscar otras. Totalmente. Y yo creo, ahorita que dijiste eso, como que caí en cuenta que creo que va siendo un experimento. Creo que cuando la gente arranca el mundo de desarrollo personal o de desarrollo personal, que a lo mejor creció en el mundo corporativo, en el mundo del emprendimiento, y llega un punto en el que creo que todos nos damos cuenta que tu negocio o tu carrera no crece más allá de tu desarrollo personal. Y empiezas a seguir prácticas. Como por ejemplo, creo que una muy buena que ha impactado a miles de personas son las morning pages de Julia Cameron. Entonces, Julia Cameron te enseña su manera de hacerlas. Y tú las usas un tiempo, probablemente yo creo que todo el mundo debería intentar eso por algún momento en su vida, te sirven, y luego intentas otra forma de escritura y otra forma de escritura, y de repente como que vas tú explorando diferentes formas, y de repente creo que todo el mundo desarrolla su propia práctica. Cuando como que conoces suficientes metodologías, suficientes maneras de hacerlo, terminas desarrollando tu manera de ser productivo, tu manera de sanarte, tu manera de... Y todos estos son como mentores que te van dando
las guías te van explicando los primeros principios de por qué todo funciona. Y lo que yo creo que es que llega un punto que dices, ¿cuál haces? Dices, no sé si ya te pasa, pero digo, es que hago una mezcla entre esto, con esto, con esto, con esto. Y entonces normalmente, típicamente es lo que ya ahora tú y yo que nos dedicamos a esto, dices, ok, lo empaqueto, le pongo nombre, digo, ok, yo inventé esto, pero lo inventé parándome en los hombros de prácticas ancestrales, ciencia, Nada, nadie está inventando nada nuevo, eso está claro. Nada es original, todo es un remix. Totalmente de acuerdo, y todo es copyright de Dios. Así que, buenísimo. Bueno, gracias, Ro, por platicarnos un poquito de ti, un poquito más de tu historia. Si te estás identificando con la historia de Ro, te queremos invitar a que te registres en esta lista literal, le llamamos la lista secreta de anti-burnout, porque estamos compartiendo muchísima información sobre herramientas, meditaciones, prácticas de journaling, desde qué es el burnout, las etapas, cómo identificarlo, cuáles son las señales, etcétera, que para que tú sepas, porque mucho de caer en este burnout es la ignorancia del burnout, es que no estamos conscientes de cuáles son las señales que nos llevan ahí, y más bien vamos colapso tras colapso, como lo platicaba Rodrigo en este episodio. Y en esta lista de espera te vamos a estar, quitar eso. Y en esta lista secreta te vamos a estar platicando, compartiendo información y recursos importantes que te ayuden a ti a construir tus fórmulas, a compartir prácticas que te ayuden a ti a integrarlas para que entonces cuando te caches en estas señales, te van a quedar claras cuáles son las señales, puedas hacerlas y entonces salirte de ahí y no te lleves a un colapso. Así que te dejo todos los links aquí abajo y muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ti por el espacio, Mariana. Un gusto estar acá.